Los compañeros del Partido Socialismo y Libertad me han pedido que realice una breve presentación de este libro, del que soy coautor, junto con Miguel Soranz. Este libro, titulado ¿Por qué fracasó el chavismo?, se publicó a comienzos del año 2018 en Argentina, a fines del mismo año en República Dominicana, y luego han aparecido una edición en portugués realizada por la Corriente Socialista de los Trabajadores del PSOL en Brasil, y también se ha traducido al inglés en la página uit-ci.org, se puede descargar. Este libro ofrece un balance desde la oposición de izquierda de las 2 décadas de gobiernos chavistas, tanto el gobierno de Chávez como el de Maduro. Este debate tiene, por supuesto, plena vigencia, más allá de que hay hechos, obviamente, de gran impacto posteriores a la edición del libro, como las sanciones petroleras por parte de Estados Unidos en el año 2019. Sin embargo, a grandes rasgos, lo que allí se plantea sigue manteniendo vigencia en términos de la interpretación de por qué el chavismo dejó de ser una referencia para la vanguardia luchadora, la izquierda latinoamericana, y en Venezuela también, obviamente, para las grandes masas populares y obreras que durante mucho tiempo le dieron una base social al chavismo y que luego rompieron. La explicación de por qué Venezuela pasó de tener la mayor bonanza petrolera en su historia a la peor crisis económica y social también de su historia, todo esto antes de las sanciones petroleras. También el debate acerca de qué significaron medidas como las compras de empresas por parte del gobierno venezolano, las llamadas expropiaciones o estatizaciones, que en realidad fueron compras pagadas muchas veces por encima del precio de mercado. ¿Cuáles fueron los antecedentes que llevaron a que el chavismo pudiera postularse con éxito como alternativa política luego del desgaste y de la bancarrota política, moral y de todo tipo del bipartidismo? ¿Por qué no hubo una variante de izquierda, por ejemplo, en los años 80 y 90? ¿Por qué el MAS, la causa R, no llenaron ese vacío que sí terminó llenando una dirección militar nacionalista burguesa? ¿Por qué no desde la izquierda se pudo hacer? Son algunos de los elementos que abordamos. Nos preguntamos también, bueno, ¿por qué un gobierno que generó tantas expectativas en términos de una transformación democrática, de las consignas de la democracia participativa, del poder popular, derivó en una dictadura cívico-militar en la cual pues, realmente lo que está coartado de manera absoluta es precisamente la participación de los trabajadores y de los sectores populares en la vida política nacional? Un proceso que levantó expectativas en los trabajadores, que terminó propinándole una gran derrota a la clase trabajadora, que se refleja hoy en salarios de semiesclavitud de $5 al mes, en la intervención y la limitación de la libertad sindical, el hecho de que está regimentado el movimiento sindical por los militares y por la burocracia sindical al servicio de la boliburguesía, la nueva burguesía chavista. ¿Cuáles fueron los debates que se dieron en la izquierda? Hoy vemos un espectáculo verdaderamente dantesco, como lo es la persecución que desata el gobierno de Maduro contra sectores del chavismo, la confiscación de la tarjeta electoral de uno de los partidos aliados del gobierno, que es el Partido Patria para Todos, las fuerzas represivas asediando los locales del Partido Comunista de Venezuela, partidos que son y que fueron durante todo este tiempo aliados y puntos de apoyo del gobierno, pero que sin embargo son objeto de purgas, persecuciones, despidos. ¿Qué ha ocurrido
para que permita explicar ese fenómeno y por qué estos partidos a su vez no terminan de configurar una oposición de izquierda, como sí hubo otros sectores, entre ellos nuestra corriente, que sí se plantearon como una alternativa independiente tanto de la derecha como de la boliburguesía y sus partidos representados en el gobierno. ¿Cuál fue la política petrolera del chavismo? ¿Por qué, a pesar de hacerse llamar un gobierno antiimperialista e incluso socialista, fue un gobierno que fue incapaz de nacionalizar la industria petrolera? ¿Qué hizo el gobierno? ¿Por qué adoptó la orientación de empresas mixtas con transnacionales, entre ellas transnacionales estadounidenses como Chevron, Texaco? Son otros aspectos abordados en el libro, por supuesto. La experiencia de la Unión Nacional de Trabajadores, la experiencia de las fábricas tomadas, también cuáles son los elementos de continuidad y de ruptura entre Maduro y Chávez, las rebeliones populares como la del año 2017, en fin, la lucha de los pueblos indígenas, el tema de los presos políticos como Rubén González, dirigente obrero de Ferrominera, o Sabino Romero, dirigente indígena Yucpa, quienes ambos estuvieron entre el 2009 y el 2011 presos por encabezar luchas populares y obreras. En fin, son temas que nosotros abordamos y una de las conclusiones centrales es que no hubo ninguna medida que apuntara por parte del gobierno a trascender el capitalismo con todas las deformaciones semicoloniales que están presentes en Venezuela, sino que muy por el contrario, con un esquema de clientelismo burgués atroz, lo que hizo fue profundizar todas esas características y llevarlas a extremos nunca antes vistos. Se dilapidó una fortuna, esa enorme masa de dinero que se generó con el crecimiento impresionante de los precios del petróleo entre los años 2004 y 2014, llegando a pasar de $20 por barril a más de $140 por barril. Una parte fue apropiada por las transnacionales directamente, otra parte fue para subsidiar a la burguesía nacional, incluyendo aquellos sectores de la burguesía que participaron en el golpe de 2002. También otro importante componente de esa gigantesca renta petrolera fue a parar en las arcas de esa naciente burguesía. Eso se refleja en los papeles de Panamá, se refleja en todo lo que ha sido las filtraciones de bancos como HSBC, los bancos de Andorra, del Líbano, donde ha habido paraísos fiscales dispuestos a recibir los dólares de la corrupción venezolana. Pues allí ha estado fluyendo esa masa de dinero saqueado, robado al pueblo venezolano. También Estados Unidos, por supuesto, ha ido a parar gran parte de esa riqueza. Y, en definitiva, bueno, es un debate al que invita este texto, que todavía tenemos que seguir realizando, este debate entre los sectores de los trabajadores, los sectores populares, los sectores de la izquierda revolucionaria, para entender, bueno, realmente por qué un gobierno que generó tan grandes expectativas en el pueblo venezolano terminó en un fracaso tan estrepitoso. ¿Cuáles son las lecciones que deben derivarse de esa experiencia? Y, en definitiva, esperamos que abone esta reflexión a la confluencia de los activistas, los luchadores, las feministas, luchadores campesinos, indígenas, en una alternativa verdaderamente independiente de todas las distintas tendencias, corrientes y variantes de la burguesía venezolana. Tradicionalmente, el estalinismo, el reformismo, ha postulado que hay una burguesía progresista, nacionalista, antiimperialista. Algunos vieron en el chavismo esa burguesía, otros que se alinearon con la oposición de derecha plantearon que era ese sector de la burguesía el que cumplía un papel positivo, progresivo, y al cual debían subordinarse los sectores populares y la izquierda. Y lo que planteó nuestra corriente,
la Unidad Internacional de los Trabajadores y el Partido Socialismo y Libertad fue la necesidad de construir una alternativa política propia, independiente, con su propio programa, para una defensa de manera clara, consecuente y contundente de los intereses de las mayorías en Venezuela, que son indudablemente las que sufren las consecuencias de ese modelo fallido, entreguista, de alianza con las transnacionales, que no tuvo nada de socialista, a pesar de hacerse llamar socialismo del siglo XXI, pero tampoco esa oposición pro-estadounidense subordinada al gobierno ultrarreaccionario de Donald Trump, que avala medidas totalmente lesivas de los intereses del pueblo venezolano, como la confiscación de Citgo y de otras cuentas y bienes del Estado venezolano en el exterior. Hemos visto como incluso algunos de esos recursos, más de 600 millones de dólares, por ejemplo, fueron utilizados por el gobierno de Trump para invertir en su proyecto de ampliación del muro fronterizo con México. Todo lo cual viene a subrayar pues que ni la derecha ni el chavismo son representantes o merecedores de la confianza del pueblo trabajador mayoritario de Venezuela, que es en definitiva el más castigado tanto por una desastrosa gestión, un modelo cada vez más autoritario que ha derivado en una dictadura cívico-militar, y también, por supuesto, aquellas políticas tendientes a la intervención extranjera, a las sanciones económicas y al estrangulamiento de un pueblo ya de por sí depauperado por las políticas absolutamente criminales y de saqueo del gobierno chavista, tanto con Chávez como con Maduro. La invitación es pues a leer este texto, leerlo críticamente, por supuesto, es un texto polémico, abierto a ser interpelado, a abrir nuevas discusiones, y esperamos, bueno, como decía, que sirva para profundizar los debates y confluir en esfuerzos por una alternativa desde abajo, desde los trabajadores, desde el pueblo, que permita avanzar en una salida verdaderamente democrática, en la que el pueblo venezolano tome su destino en sus propias manos.